Hola a todos, espero que estén muy bien. Bien, en esta clase vamos a abordar nuevos contenidos que nos permiten comprender los procesos fundamentales del mundo griego antiguo. En la clase anterior ustedes tuvieron la posibilidad, a través de las distintas presentaciones interactivas y del material subido al aula, de iniciar la comprensión del mundo antiguo, de lo que llamamos la antigüedad grecolatina. Y ahí ustedes tenían en el aula a la vista una presentación en donde analizábamos cómo era la cosmovisión antigua para entender que habíamos llegado al fin de este recorrido inverso que estamos realizando a través de la comprensión de las distintas cosmovisiones que ha tenido el hombre cristiano occidental para llegar a la génesis de nuestra cultura occidental y entender por qué consideramos que es la génesis. En esta presentación también iniciábamos la comprensión del hombre griego antiguo, ubicándonos en tiempo y espacio, conociendo en cuanto al espacio la ubicación geográfica específica y entendiendo la importancia de la razón por la cual nosotros consideramos que aquí están nuestras raíces, entendiendo cada uno de los importantes legados que nos deja el mundo griego antiguo al mundo actual. Esto fue en la primera presentación. La clase de hoy queremos abordar los contenidos de la etapa arcaica. Nosotros en la clase anterior, en la presentación, habíamos visto cómo podemos periodizar internamente el mundo griego antiguo en una primera etapa de formación en la que estarían sus orígenes, donde encontrábamos el desarrollo de dos grandes civilizaciones, la cretense y la micénica, y luego una etapa en que después de un proceso de invasiones y una evolución de la cual mucho no se sabe, entramos en una etapa denominada oscura. Luego de superada esa etapa oscura, ahí iniciamos las tres etapas en las que periodizamos internamente al mundo griego antiguo, que es la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Hoy, la clase de hoy va a girar en torno a la comprensión de los procesos fundamentales que se sucedieron en esta etapa, que iría desde el siglo IX hasta el siglo VI, desde el 800 hasta el 600, todo el 600 a.C. Bien, en la primera clase nosotros habíamos entendido que en este periodo de formación tenemos el desarrollo de estas dos grandes civilizaciones, una localizada en la isla de Creta, que es la civilización cretense o minoica. Ustedes tienen para ambas civilizaciones una presentación específica en el aula, ¿sí? Y luego el centro de importancia se desplaza de Creta hacia la zona continental, específicamente en esta ciudad, en este centro urbano denominado Micenas, que es donde se va a desarrollar una cultura muy importante que llega a tener niveles de civilización. Bien, esto es lo que conocemos como el periodo de formación. Luego, hacia el 1200 aproximadamente, por distintos factores, uno de los que tiene más peso es la llegada de pueblos que ingresan en la península de los Balcanes, los dorios, y empieza una etapa en la que se pierden sobre todo muchos rasgos culturales, sobre todo, vuelvo a repetir, las tablillas de arcilla que se habían creado en la etapa micénica y que nos permitían entender un poco acerca de comprender los acontecimientos a través de registros escritos. Bueno, esto se pierde, entonces no es mucho lo que se sabe, sí hay rasgos que nos permiten entender procesos que se dieron en esta etapa. Pero nosotros nos vamos a centrar en esta etapa, la llamada época arcaica, en esta clase.
Importante tener en cuenta, antes de nada, comprender cómo es la cosmovisión griega, en general la cosmovisión antigua, pero en este momento hablamos específicamente de la griega para entender las diferencias con la cosmovisión posmoderna y la cosmovisión moderna. Una cosmovisión centrada en un fatalismo cósmico, es decir, un destino que está marcado por los dioses, la idea de que todo se origina en la naturaleza, todo se desarrolla en la naturaleza y el hombre forma parte de esa naturaleza. Y ese destino está protagonizado y marcado por los dioses. No hay la idea de un más allá, de una vida en otro mundo ni en otro espacio. El hombre es de la naturaleza y nace y muere con un destino que ya está marcado por los designios de los dioses. No existe la noción de una creación previa, de un mundo precreado, y la idea de una eternidad, ¿sí? Y obviamente que es un mundo donde hay politeísmo religioso. Esto tenemos que entender cuando queremos describir una cosmovisión antropocéntrica, con el hombre como centro, pero fundada en estos tres principios. El fatalismo, ¿sí? Cósmico, porque está centrado en el cosmos, en la naturaleza, ¿sí? Un destino fatal, un destino que el hombre no puede alterar, un mundo material preexistente, ¿sí? No existe la noción de un ser superior que creó, ¿sí? Y politeísta. Bien, teniendo en cuenta esta presentación que ustedes van a ver hoy en el aula, donde yo lo que hago es presentarles los hechos fundamentales que se suceden en la época oscura y luego el abordaje de la época arcaica específicamente. En la época oscura se sabe que colapsó la civilización micénica, ¿sí? Cuando hablamos de colapsar no es que fue borrada. Lo que se entiende es que la aristocracia, los sectores que dominaban y controlaban la política, la organización de la sociedad, ¿sí? Son sacados de la cabeza y vamos a tener un mundo que se ruraliza y que va a tener básicamente tradiciones de transmisión oral. Vamos a ver una fragmentación importante de la política, un declive económico, desaparece los palacios, ¿sí? Porque decimos que volvemos a un mundo ruralizado, y desaparece todo rasgo de escritura que se encontraba en las tablas de arcilla que ya desarrollaban la cultura micénica. Por eso hablamos de una pérdida de la cultura material y la desaparición del sistema de escritura. Hay un descenso muy importante de la población, disminuye la producción artística y la riqueza porque tenemos un declive económico y vemos una organización en pequeñas aldeas con un líder. No tenemos un rey, no tenemos una estructura desarrollada importante de la política. Y lo último que ustedes importante que se da en esta etapa oscura es que de a poco estas aldeas comienzan a unirse y comenzamos a visualizar este proceso de unidad de distintas aldeas en lo que se llama proceso de cinesismo, ¿sí? Que da origen a esta forma de organización urbana tan original de los griegos, que es la polis. Y con esto entraríamos de lleno en la Grecia arcaica, en donde, que como les había dicho, se extiende desde el siglo IX hasta el siglo VI a.C., donde tenemos la aparición y la evolución de la polis.
donde ya se van desarrollando los rasgos fundamentales de la educación griega, teniendo como base este concepto importante que es la paideia, que es un concepto que no lo podemos traducir a nuestra lengua, viene directamente del griego y significa no solo educación, sino una formación completa en todos los aspectos de la vida del hombre. Es alcanzar la arete, alcanzar la virtud más elevada que puede concretar el hombre. Alcanzar los ideales que tenían ellos. Tenían un ideal de poeta, que era Homero, un ideal de hombre de Estado, que era Pericles, y un ideal de sabio, que eran los principales filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Bien, esto se concreta sobre todo en la etapa posterior, pero ya se va perfilando. Y vamos viendo también como importancia la evolución del pensamiento, desde un pensamiento mítico, en la época de Homero, que es una época que se describe básicamente, estaríamos en la etapa oscura más que en la etapa arcaica, y en la etapa arcaica que ya vemos ese paso lento de un pensamiento mítico a un pensamiento lógico. Estamos en la etapa de los presocráticos, que es la etapa de la época arcaica. Yo le subí al aula, aparte, presentaciones para todo, polis. Después vamos a ver, en la etapa posterior vamos a ver el concepto de paideia, y ahora ustedes ya tienen visible el concepto de polis y la evolución del pensamiento, el paso del mito al logos. ¿Sí? ¿Qué tenemos de importante en esta etapa? Importantes innovaciones, el desarrollo de la polis. Tenemos una evolución política que va de sistemas monárquicos a un sistema político dominado por grupos de aristocracias que no tienen muy en cuenta la satisfacción ni los deseos de la población, y eso va a dar lugar a sistemas con tiranías. En ese contexto vamos a ver la aparición de importantes legisladores que establecen reformas sociales y políticas, y eso da lugar a sentar las bases del sistema político que ellos crean, que es la democracia. ¿Sí? Importante tener en cuenta las figuras de Dracón, de Solón y de Clístenes. Bien, otros hechos fundamentales es que los griegos comienzan a circundar los mares y a extenderse más allá del mar Egeo, de los mares que los rodean. Van a iniciar un proceso de colonización, migran hacia otras zonas y fundan colonias. Eso hace que se reactive el comercio, básicamente el comercio marítimo, que es la base de su economía. Se va recuperando la moneda. Comienzan a formar ejércitos con caballería y también importantes falanges de los llamados los fuertes soldados griegos, que se denominaban hoplitas. Ustedes tienen en la presentación que yo les he subido un pequeño video donde les explica, ¿sí?, cómo se organizaban estas falanges de hoplitas y cómo iban a la guerra, cómo iban al enfrentamiento. Y otro hecho fundamental es el lento paso del pensamiento mítico al pensamiento lógico, que se da en la etapa arcaica, apareciendo así la filosofía. Importante tener en cuenta en este paso del mito al logos que nosotros tenemos como un pensamiento caótico, cuyas explicaciones las encuentra siempre en el cosmos, teniendo como protagonistas a los dioses, y pasamos de un pensamiento, ¿sí?, en donde de la arbitrariedad busca una necesidad, sobre todo cuando evolucionan políticamente, que se encuentra la necesidad de dar explicaciones en la legislación que ya no sean más caóticas, sino lógicas. Esta presentación que ustedes la van a ver en el aula les da la explicación de cómo pasamos de un pensamiento lógico y las primeras escuelas, ¿sí?, que filosofan, ¿sí? Y por último tener en cuenta que ya hacia fines del siglo VI entramos en una etapa nueva que va a ser el siglo V.
Estas son las características fundamentales de esta etapa.